A las 9:47 de la noche, 3 semanas antes de mi boda, oí a mi prometido reír y decir, no puedo creer que esté atrapado con ella de por vida. Entonces, alguien en la mesa se rió. Otra voz añadió, al menos su dinero ayudó a construir la empresa. La sala estalló. ¿Y la peor parte? No tenían ni idea de que yo estaba escuchando. Estaba sentada sola en mi cocina en Columbus, Ohio, vistiendo pantalones de chándal y ordenando las tarjetas de sitio para la boda. Mi portátil estaba abierto a mi lado. Una taza de té de manzanilla a medio terminar reposaba cerca de una pila de tarjetas de confirmación de asistencia. 3 semanas. Después de 6 años juntos, nuestra boda estaba finalmente a la vuelta de la esquina. O al menos eso pensaba yo. La videollamada había comenzado por accidente. Uno de los padrinos de Esteban, un tipo llamado David, había creado un videochat grupal para que amigos y familiares pudieran saludar brevemente durante el fin de semana de la despedida de soltero en Nashville. Más temprano esa noche, todos habían estado bromeando, saludando a la cámara, mostrando las luces de neón de Broadway. Asumí que la llamada había terminado. Aparentemente, no era así. La pantalla se había oscurecido mientras yo trabajaba en la distribución de los asientos. Ya no le estaba prestando mucha atención. Entonces oí la voz de Esteban. Al principio, pensé que me estaba hablando directamente a mí. Miré la pantalla. La cámara apuntaba hacia una larga mesa dentro de un bar abarrotado. Sonaba música country de fondo. Botellas de cerveza cubrían cada superficie disponible. Nadie parecía darse cuenta de que la conexión de vídeo seguía activa. Debería haber colgado. En lugar de eso, escuché. Uno de los chicos levantó un vaso. 3 semanas, tío. ¿Listo para la vida de casado? Esteban puso los ojos en blanco dramáticamente. Eso provocó una risa. Luego vino la frase. La frase que partió mi vida en un antes y un después. No puedo creer que esté atrapado con ella de por vida. Más risas. Alguien golpeó la mesa. Otro chico silbó. Recuerdo estar sentada completamente quieta. Mis dedos se congelaron sobre una pila de tarjetas con nombres. Al principio, sinceramente pensé que estaba bromeando. Humor de despedida de soltero. Chicos siendo inmaduros. Quería esa explicación. Desesperadamente. Entonces habló otro amigo. Vamos, Esteban. Raquel no es tan mala. Esteban se encogió de hombros. No, es genial, inteligente, fiable, presta atención a todo. Tomó un trago. Luego sonrió con suficiencia. Pero si somos honestos, es más emocionante en una hoja de cálculo que en la vida real. La mesa estalló de nuevo. Se me revolvió el estómago. Sentí que la cara me ardía. Aún así, seguí buscando una manera de justificarlo. Quizás estaba nervioso. Quizás se estaba esforzando demasiado por impresionar a sus amigos. Quizás. Entonces habló David. Oye, al menos aseguraste a tu inversora. Varios hombres se rieron. Alguien añadió, la mejor estrategia de recaudación de fondos de la historia. La conversación continuó, y cada palabra empeoraba las cosas. No hablaban como si fuera una broma. Hablaban como si fuera una vieja historia que todos ya conocían. Como si todos hubieran oído esos comentarios antes. Un amigo dijo, sinceramente, pensé que ella exigiría participación hace años. Otro respondió, no, Raquel confía en él. Más risas. Mi pecho se oprimió. 6 años. 6 años creyendo que estábamos construyendo algo juntos. Cuando conocí a Esteban, su empresa de software apenas existía. Una oficina alquilada, escritorios de segunda mano, 3 empleados, estrés financiero constante. Yo creía en él. No porque pensara que me haría rica, sino porque lo amaba. Cuando faltaba dinero para la nómina, yo ayudaba. Cuando un cliente importante retrasaba un pago, yo ayudaba. Cuando surgían oportunidades de expansión, invertía más.
A lo largo de los años, ese apoyo sumó casi $300.000. Nunca me arrepentí. Ni una sola vez. Hasta ese momento. La conversación continuó. Uno de los hombres bajó la voz. ¿En serio? ¿Qué pasa después de la boda? Esteban se rió. Espero que nada cambie. ¿Qué significa eso? Significa que no necesito que mire demasiado de cerca las cosas de la empresa. La mesa volvió a estallar. Algo dentro de mí se rompió. No con estruendo. No dramáticamente. Simplemente en silencio. Como una cuerda que finalmente cede después de años bajo tensión. Miré alrededor de mi cocina. Las invitaciones de boda, los presupuestos florales, el itinerario de la luna de miel sobre la encimera. Todas esas pequeñas piezas de un futuro que pensé que compartíamos. De repente, se sentían como atrezo de la vida de otra persona. Entonces Esteban habló de nuevo, esta vez más lento, más serio. ¿Sabéis qué es lo gracioso? Unas cuantas personas se inclinaron. Él sonrió. Ella realmente cree que estamos construyendo todo esto juntos. La sala se llenó de risas. Ese fue el momento. No la primera broma, ni la segunda. Ese momento. Porque no había excusa de alcohol para esa. Ningún malentendido. Ningún contexto perdido. Solo la verdad. Una verdad fea y casual. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería cerrar el portátil, llorar, llamar a mi hermana, fingir que nada de eso había sucedido. Pero otra parte de mí estaba de repente muy tranquila, más tranquila de lo que había estado en toda la noche. Me incliné hacia adelante, hice clic en el botón del micrófono. El ruido del bar continuó. Nadie se dio cuenta. Entonces hablé. De hecho, Esteban. Silencio instantáneo. Del tipo que succiona todo el aire de una habitación. Varias cabezas se giraron bruscamente hacia el teléfono. El rostro de Esteban se puso completamente blanco. Pude ver la confusión golpearlo primero, luego la comprensión, luego el pánico. Mantuve la voz firme. No estás atrapado conmigo de por vida. Nadie se movió. Nadie habló. Continué. La boda se cancela. El silencio de alguna manera se volvió aún más pesado. Esteban, no me llames esta noche. No vengas a mi casa. Nos encargaremos de todo más tarde. Abrió la boca. No salieron palabras. Por primera vez desde que lo conocí, parecía genuinamente sin palabras. Luego terminé la llamada. Así de simple. Sin gritos. Sin discursos dramáticos. Un botón. La pantalla se volvió negra. Me senté allí sola. El frigorífico zumbaba. Un coche pasó por fuera. En algún lugar de la calle un perro ladró. Sonidos normales. Una noche de jueves ordinaria. Sin embargo, todo había cambiado. Alrededor de la medianoche, mi teléfono empezó a sonar. Esteban, una y otra vez. Ignoré cada llamada. A las 2 de la madrugada, había 17 mensajes de voz. No escuché ni uno solo. En su lugar, caminé por la casa recogiendo artículos de la boda, listas de invitados, contratos con proveedores, muestras de decoración. Apilé todo en la mesa del comedor. Alrededor de las 4 de la madrugada, agotada y entumecida, finalmente me senté. El sol saldría pronto. No había dormido. Tampoco había llorado mucho. Todavía no. Principalmente, me sentía vacía, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y me hubiera arrancado un futuro entero. Cuando la oficina de mi abogada abrió a la mañana siguiente, ya sabía cuál sería mi primera llamada. Porque la boda no era lo único que necesitaba cancelar. También estaba la empresa. Y por primera vez en 6 años, estaba lista para mirar exactamente a dónde había ido mi dinero. Las respuestas acabarían cambiándolo todo, mucho más de lo que ninguno de los dos esperaba. Dormí quizás 1 hora.
No porque quisiera. Mi cuerpo simplemente se rindió. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, y mi teléfono vibraba sobre la encimera como si intentara escapar. Esteban, de nuevo. Me di la vuelta y miré la hora. 8:13 de la mañana. Había 23 llamadas perdidas. Para cuando me levanté de la cama y preparé café, había 29. Me quedé mirando la pantalla mientras la cafetera borboteaba y silbaba. Durante 6 años, ver el nombre de Esteban me había hecho sonreír. Ahora, hacía que se me encogiera el estómago. Apareció una notificación de mensaje de voz, luego otra, y otra más. Finalmente escuché uno. Raquel, por favor, contesta. Por favor. Tú me conoces mejor que esto. Todo el mundo estaba bebiendo. Fue una broma estúpida. Borrar. El siguiente. Vamos, cariño. No hagas esto por una conversación estúpida. Borrar. El siguiente. Raquel, contesta el teléfono. Borrar. Dejé de escuchar. Porque cuanto más oía, menos arrepentido sonaba. Sonaba asustado. Y había una diferencia. Alrededor de las 10, llegó mi hermano menor, Javier. Javier tenía 52 años, estaba jubilado del Departamento de Bomberos de Columbus y poseía exactamente cero paciencia para las tonterías. Entró en la cocina llevando una caja de donuts. Tienes una pinta horrible. Buenos días a ti también. ¿Has dormido? No mucho. Se sentó. Le serví café. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Luego me miró directamente. ¿Todavía estás pensando en perdonarlo? Suspiré. El hecho de que me conociera también me molestaba. Quizás. Javier negó con la cabeza. Raquel. ¿Qué? No terminas una relación de 6 años y dejas de amar a alguien de la noche a la mañana. Bajé la vista a mi taza porque tenía razón. Esa era la parte difícil de la que nadie habla. La gente imagina que la traición destruye instantáneamente el amor. A veces no es así. A veces el amor se queda. Simplemente no tiene un lugar seguro a donde ir. Una parte de mí todavía recordaba al Esteban que me traía sopa cuando tenía la gripe. El Esteban que se sentaba al lado de mi padre durante las citas de quimioterapia. El Esteban que solía conducir 2 horas solo para cenar conmigo cuando estábamos saliendo. Ese hombre había existido, o al menos yo pensaba que sí. Javier rompió el silencio. ¿Qué? No le preocupó perderte hasta que lo descubrieron. Odié lo certero que sonaba eso. Para la hora del almuerzo, las llamadas perdidas habían llegado a 37. Entonces llamó mi madre. Esa conversación fue exactamente como te la esperarías. Cariño, la gente dice cosas tontas. No me estaba hablando a mí, mamá. Estaba hablando de mí. Entiendo eso. No, no creo que lo entiendas. Hizo una pausa. Simplemente no quiero que tomes una decisión que cambie tu vida mientras estás herida. Miré por la ventana de la cocina. El vecino de enfrente estaba cortando el césped. Un viernes completamente ordinario. Mientras tanto, mi vida se sentía como si la hubieran metido en una licuadora. Aprecio eso, dije con cuidado, pero oí lo que oí. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Quizás mamá tenía razón. Quizás estaba actuando emocionalmente. Quizás 6 años merecían más que una noche terrible. Quizás. Esa palabra me siguió todo el día. Quizás. A las 3, estaba sentada en la oficina de mi abogada, Sandra Vargas. Sandra había manejado varios asuntos de negocios para mí a lo largo de los años. Tenía 64 años, aguda como una cuchilla e imposible de intimidar. Después de escuchar toda la historia, juntó las manos. Separaremos la relación del negocio. Asentí. De acuerdo. ¿Qué invertiste exactamente? Comencé a enumerar cantidades. El primer préstamo,
El segundo préstamo, financiación de emergencia, financiación puente, capital de expansión. Mientras hablaba, Sandra tomaba notas. Después de unos 20 minutos, levantó la vista. Raquel, ¿tienes copias de todo? De la mayoría. Bien. Luego hizo una pregunta que no esperaba. ¿Alguna vez Esteban te transfirió realmente acciones de propiedad? Parpadeé. Todavía no. ¿Por qué no? Dudé porque de repente me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Siempre había habido una razón. Un retraso, una revisión legal, una reestructuración, un acuerdo pendiente, algún evento futuro que supuestamente complicaba el momento. Sandra me miró fijamente. Luego se quitó lentamente las gafas. Raquel. Eso fue todo lo que dijo. Solo mi nombre. Pero lo entendí. La sensación en mi estómago empeoró. Durante las siguientes 2 horas, revisamos la documentación y comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Documentos que había firmado sin pensar mucho en ello. Promesas que solo existían en correos electrónicos. Acuerdos verbales nunca finalizados. Cada descubrimiento me hacía sentir un poco más tonta. No porque no fuera inteligente, sino porque había confiado en alguien a quien amaba. Eso es algo completamente diferente. Sandra señaló un documento. Esto no es participación. ¿Qué es? ¿Un préstamo? Fruncí el ceño. Pero Esteban dijo. Sé lo que dijo. Golpeó la página. Te estoy diciendo lo que dice esto. Mi pecho se oprimió. Pasamos a otro archivo, luego a otro, y a otro más. A las 5 había surgido un patrón. La empresa me debía dinero, mucho dinero, pero mi posición de propiedad era mucho más débil de lo que había creído. Técnicamente, Esteban se había protegido extremadamente bien, ya fuera intencionadamente o no. Sandra se echó hacia atrás. ¿Qué quieres hacer? Pensé en Nashville. Las risas, las bromas, la confianza en la voz de Esteban. Luego pensé en cada promesa retrasada, cada explicación, cada razón por la que no debería preocuparme. Durante años había aceptado todo eso. Ya no. Respiré hondo. Quiero que se detenga inmediatamente toda inversión futura. Sandra asintió. ¿Hecho? Quiero que se soliciten calendarios de pago formales. Otro asentimiento. ¿Hecho? Y quiero una contabilidad completa de a dónde fue mi dinero. Una pequeña sonrisa apareció. Así se habla. Por primera vez en todo el día sentí algo además de tristeza. No ira, no venganza. Claridad. Tarde esa noche, finalmente regresé a casa. El sol se estaba poniendo. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de texto. Esteban. Raquel, por favor, tenemos que hablar. Lo ignoré. 1 minuto después, estás cometiendo un error. Luego, por favor, contesta. Luego, la empresa necesita estabilidad en este momento. Me quedé mirando ese mensaje. No nosotros. No nuestra relación. No nuestro futuro. La empresa. Interesante. Muy interesante. A la mañana siguiente estaba sentada en mi porche delantero con un café cuando un todoterreno negro entró en el camino de entrada. Mi corazón se hundió de inmediato. Ya sabía quién era. Esteban se bajó. Por un momento apenas lo reconocí. Su ropa estaba arrugada. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su pelo parecía como si no hubiera dormido. Este no era el fundador seguro de sí mismo que se paraba en los escenarios de las conferencias. Este era un hombre quedándose sin opciones. Caminó hacia el porche. Me quedé sentada. Se detuvo a unos pocos metros. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego dijo en voz baja, Raquel, me estás asustando. Lo miré de verdad, y por primera vez en 6 años vi algo que nunca antes había visto.
No confianza, no encanto, no certeza, miedo. Miedo real. Porque en algún momento entre ayer por la mañana y hoy, Esteban se había dado cuenta de algo. La boda no era lo único que había perdido. Y a juzgar por la expresión de su rostro, solo estaba empezando a comprender en cuántos problemas estaba realmente. Esteban se quedó al borde de mi porche, con el aspecto de un hombre que acaba de recibir malas noticias de un médico. No con el corazón roto, no devastado, aterrorizado. Dejé mi taza de café. ¿Qué estás haciendo aquí? Se frotó ambas manos por la cara. ¿Intentando arreglar esto? Hace 3 días no pensabas que hubiera nada roto. Apretó la mandíbula. Raquel, por favor. Esa sola palabra llevaba más desesperación que cualquier cosa que le hubiera oído en años. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, me sentía cansada. Profundamente cansada. El tipo de agotamiento que se instala en tus huesos. Esteban se sentó en la silla frente a mí. Durante unos segundos miró el camino de entrada. Luego levantó la vista. Lo que pasó en Nashville fue una estupidez. No dije nada. Era una despedida de soltero. Aún nada. Estaba presumiendo. ¿Ante quién? Abrió la boca. La volvió a cerrar. Asentí. ¿Exacto? El aire de la mañana era fresco. En algún lugar de la calle se puso en marcha un cortacésped. Sonidos normales del vecindario. Del tipo que hacía que esta conversación se sintiera aún más extraña. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Sabes que te quiero? Las palabras sonaron vacías. No porque no fueran verdad. Quizás lo eran. Quizás a su manera sí me quería. Pero el amor sin respeto eventualmente se convierte en otra cosa. Algo más pequeño. Algo egoísta. Me crucé de brazos. Entonces, ¿por qué todos en esa mesa actuaron como si hubieran oído esas bromas antes? No respondió. ¿Por qué se reían tanto? Silencio. Sus ojos se desviaron. Eso me dijo más de lo que cualquier explicación podría. Después de otro minuto, se puso de pie. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. No pude evitarlo. Me reí. No fuerte, no cruelmente, solo una vez. Porque de todas las cosas que podría haber dicho, esa fue la que eligió. Todo lo que hemos construido. La frase se sentía diferente ahora, casi divertida. Adiós, Esteban. Me miró fijamente. Luego se fue. Vi su todoterreno desaparecer por la calle. Una parte de mí esperaba sentir alivio. En cambio, me sentí vacía. La semana siguiente fue más dura de lo que esperaba. La gente piensa que la venganza se siente bien de inmediato. No es así, al menos no para mí. La mayoría de las mañanas me despertaba extrañándolo. Luego recordaba Nashville. Luego extrañaba el futuro que pensé que íbamos a tener. Luego me enojaba. Luego triste. Luego entumecida. Las emociones rotaban como el clima. El martes por la tarde, mientras revisaba viejos registros financieros, sonó mi teléfono. El número no era familiar. Normalmente, lo habría ignorado. Algo me hizo contestar. Hola. Una voz de mujer se escuchó. Raquel Morales. Sí. Mi nombre es Linda Chávez. El nombre me sonaba familiar, muy familiar. Entonces caí en la cuenta. Linda había sido la gerente de operaciones de Esteban, una de las primeras empleadas. Había trabajado en la empresa durante casi 8 años. Linda, tienes unos minutos. El tono de su voz captó mi atención al instante. Claro. Hubo una pausa. Luego dijo algo inesperado. Renuncié hace 6 meses. Me enderecé. Oí que te habías ido. No fue exactamente así como sucedió. Ahora estaba escuchando atentamente. Linda respiró hondo. Creo que hay algunas cosas que deberías saber.
20 minutos después, estábamos sentadas una frente a la otra dentro de una cafetería cerca del Easton Town Center. Linda llegó llevando una carpeta gruesa. Pelo canoso, gafas de leer, sin tonterías. Me recordaba un poco a Sandra, el tipo de mujer que se fija en detalles que otros pasan por alto. Después de pedir café, deslizó la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto? Documentación. La abrí. Correos electrónicos, notas de reuniones, informes internos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué estoy mirando? Linda juntó las manos. Esteban ha estado negociando la venta de la empresa. Parpadeé. ¿Qué? Durante casi un año. Me la quedé mirando. Eso no tenía sentido. La venta de una empresa habría sido uno de los mayores eventos en la historia de la compañía. Esteban y yo hablábamos de negocios constantemente. ¿Cómo podía no saberlo? Linda respondió antes de que preguntara. Porque no quería que te involucraras. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Miré la documentación. Cadenas de correos electrónicos, discusiones ejecutivas, planificación de adquisiciones, proyecciones financieras. Todo parecía legítimo. Todo parecía real. Entonces vi mi propio nombre. Raquel. Pasé a la página y ahí estaba. Un correo electrónico. Una frase. 8 palabras. El cajero automático andante no necesita estos detalles. Por un momento no pude respirar. Lo leí de nuevo. Y otra vez. El cajero automático andante. Yo. La mujer que había creído en la empresa antes que casi nadie. La mujer que ayudó a cubrir la nómina. La mujer que pasó años apoyando la visión de Esteban. Mi mano empezó a temblar. Linda deslizó silenciosamente una servilleta hacia mí. Pensé que debería saberlo. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién escribió esto? Uno de los ejecutivos. Respondió Esteban. Linda dudó. Esa vacilación me dio la respuesta. No directamente. No del todo, pero lo suficiente. Pasé más páginas. Comentarios adicionales. Bromas. Referencias. La mayoría no eran tan crueles, pero juntas pintaban un cuadro. Un cuadro que no quería ver. Mis contribuciones eran consistentemente minimizadas. Mi participación era tratada como una inconveniencia. Una fuente de dinero, no una socia. No alguien que mereciera transparencia. Solo financiación. Cerré la carpeta. Durante varios segundos ninguna de las dos habló. Finalmente, miré a Linda. ¿Por qué me muestras esto ahora? Su expresión se suavizó. Porque pasé meses viendo cómo sucedía. ¿Qué sucedió? Dejaron de respetar a la gente. Respuesta simple, respuesta poderosa. Linda revolvió su café. Cuando las empresas empiezan a crecer rápido, a veces los líderes cambian. Sabía exactamente a quién se refería. Dejaron de escuchar, continuó. Empezaron a creerse sus propios comunicados de prensa. Casi sonreí ante eso. Casi. Luego Linda añadió, y empezaron a tratar a la gente leal como si fuera desechable. Esa frase me golpeó fuerte. Porque no se trataba solo de negocios, se trataba de mí. Una semana antes habría defendido a Esteban. Ahora no estaba segura de conocerlo más. Cuando salimos de la cafetería, me senté en mi coche durante casi 30 minutos. Sin conducir, solo pensando. Una parte de mí quería alejarse, completamente. Olvidar la empresa, olvidar el dinero, olvidar la lucha. Empezar de nuevo. Había un cierto atractivo en eso. Sin abogados, sin conflictos, sin vergüenza pública. Solo paz. Pero cada vez que me inclinaba hacia esa idea, recordaba el correo electrónico. El cajero automático andante. Para el jueves, ocurrió otro desarrollo inesperado. Y extrañamente, fue casi divertido.
Uno de los ejecutivos de Esteban envió accidentalmente una cadena de correos electrónicos internos a toda la empresa. Cientos de empleados. A todos. Aparentemente, tenía la intención de responder solo a la alta dirección. En su lugar, le dio a responder a todos. El error desató un caos absoluto. El correo electrónico contenía quejas, chismes y discusiones internas que se remontaban a semanas. Los empleados comenzaron a hablar, luego a reenviar capturas de pantalla, luego a compartir historias. Mi teléfono comenzó a iluminarse. Antiguos trabajadores, trabajadores actuales, gente que había conocido a lo largo de los años. Una conversación tras otra. Y surgió un patrón. Muchos no estaban sorprendidos por nada de lo que había descubierto. Un antiguo gerente de ventas dijo, sinceramente, Raquel, me preguntaba cuánto tiempo tardaría. Un ex ingeniero se rió y dijo, tú eres la persona que se merecía eso. Otro empleado me dijo, muchos de nosotros nos quedamos porque pensábamos que tú ayudabas a mantener las cosas honestas. Ese comentario se me quedó grabado. Ayudar a mantener las cosas honestas. No me había dado cuenta de que la gente me veía de esa manera. Por primera vez desde Nashville, dejé de sentirme completamente sola. Luego, el viernes por la tarde, llamó Sandra. ¿Estás sentada? Sonreí. Normalmente no es una buena señal. Depende de tu perspectiva. ¿Qué pasó? Hizo una pausa. Luego dijo, la empresa de Esteban va a organizar un importante lanzamiento de producto el próximo mes. Fruncí el ceño. ¿Y? Así que van a volar inversores de todo el país. Ahora estaba interesada. Sandra continuó, cobertura mediática. De acuerdo. Compradores potenciales. Eso captó mi atención. Mucha atención. Me recosté en mi silla. Las piezas de repente empezaron a encajar. Las conversaciones de adquisición, las negociaciones ocultas, la urgencia, el pánico, todo. La voz de Sandra se mantuvo tranquila. Si hay verdades que pretendes compartir, Raquel. Hizo una pausa. Ese evento te daría una audiencia muy grande. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. El tráfico del centro de Columbus avanzaba lentamente en la hora punta de la tarde. Gente volviendo a casa, viviendo vidas ordinarias. Mientras tanto, por primera vez desde la despedida de soltero, una idea clara comenzaba a formarse. No venganza, no exactamente, algo más. ¿Responsabilidad? Y si las cosas se desarrollaban como sospechaba que podrían, el mayor escenario de Esteban estaba a punto de convertirse en su mayor problema. Durante las siguientes 3 semanas, apenas dormí. No porque estuviera tramando una elaborada venganza. Honestamente, pasé más tiempo cuestionándome a mí misma que planeando nada. Algunas mañanas me despertaba convencida de que debía alejarme, aceptar el acuerdo que mi abogada estaba negociando, recuperar el dinero que pudiera, seguir adelante. Otras mañanas recordaba los correos electrónicos, las mentiras, las reuniones que había financiado sin saberlo mientras me mantenían en la oscuridad. Entonces abría la carpeta que Linda me dio y lo leía todo de nuevo. Cada vez llegaba a la misma conclusión. La verdad no era lo que avergonzaba a Esteban. Su propio comportamiento lo hacía. El lanzamiento del producto estaba programado para un jueves por la tarde en un gran centro de convenciones en el centro de Nashville. La empresa había pasado meses promocionándolo. Las publicaciones del sector lo cubrían. Asistían inversores potenciales. Varios posibles socios de adquisición estarían allí. El evento importaba mucho. Para entonces, Sandra había reunido una enorme cantidad de documentación. Acuerdos de préstamo, registros financieros, comunicaciones internas, correspondencia de la Junta. Todo había sido cuidadosamente revisado. No se presentaría nada a menos que se pudiera probar. Esa parte me importaba. No me interesaban los rumores. Quería hechos. La semana antes del evento, Esteban volvió a llamar. Casi no contestó. Casi. Pero la curiosidad pudo más que yo. Hola.
El silencio duró un momento. Luego llegó su voz. Cansada, derrotada. Raquel. ¿Qué quieres? He oído que vienes a Nashville. No respondí. Eso se lo dijo todo. Su suspiro crepitó a través del teléfono. Por favor, no hagas esto. Miré por la ventana de mi oficina. La lluvia golpeaba el cristal. ¿Qué estoy haciendo exactamente? ¿Sabes a lo que me refiero? No, Esteban. Explícamelo. Otra pausa. Luego dijo algo interesante. Hay gente que depende de esta empresa. Esperé. No dijo nada más. Ninguna disculpa. Ninguna responsabilidad. Ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo preocupación por la empresa. Lo mismo que le había preocupado desde el principio. Finalmente, dije, adiós, Esteban. Luego colgué. El jueves siguiente volé a Nashville. La ciudad estaba llena de turistas de verano. Broadway estaba abarrotado. La música country salía de las puertas abiertas de los bares. 3 semanas antes, esa ciudad había sido testigo del fin de mi compromiso. Ahora acogía el siguiente capítulo. Me registré en un hotel a pocas manzanas del centro de convenciones. Esa noche apenas toqué la cena. Tenía los nervios a flor de piel. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Estaba haciendo lo correcto? No legalmente. Sandra ya había respondido a eso. Moralmente, emocionalmente, personalmente. La exposición pública es algo serio. Una vez que algo se dice públicamente, no se puede retirar. Alrededor de la medianoche, llamé a Javier. Respondió de inmediato. ¿Cómo está Nashville? Creo que voy a vomitar. Se rió. Eso es normal. ¿Y si estoy cometiendo un error? No. La respuesta fue instantánea. Sin dudarlo. Sin incertidumbre. Simplemente no. Javier. Raquel. Su voz se suavizó. No estás arruinando la vida de nadie. Me recosté contra el cabecero del hotel. Entonces, ¿por qué me siento culpable? Porque eres una persona decente. Esa respuesta se me quedó grabada. A la mañana siguiente, me puse un traje de negocios azul marino y caminé hacia el centro de convenciones. El vestíbulo bullía de actividad. Mesas de registro, estaciones de café, equipos de medios de comunicación, pancartas corporativas. El logotipo de la empresa estaba en todas partes. Por un breve momento, recordé los primeros años. La pequeña oficina, las mesas plegables, la emoción, la fe. Dolió más de lo que esperaba. Sandra se encontró conmigo cerca de la entrada. ¿Estás bien? No. Bien. La miré. Bien. La gente nerviosa piensa con cuidado. Buen punto. Entramos juntas. El salón de baile principal albergaba a varios cientos de personas. Inversores, empleados, analistas del sector, compradores potenciales, reporteros locales. Todos parecían emocionados, optimistas, esperanzados. Exactamente a la 1, las luces se atenuaron. Sonó la música. Una pantalla gigante iluminó el escenario. Y entonces salió Esteban, seguro de sí mismo, pulcro, perfectamente vestido. El público aplaudió. Por un segundo, casi lo admiré. Hablar en público siempre había sido uno de sus puntos fuertes. Parecía tener el control absoluto. Nunca habrías adivinado que su vida se estaba desmoronando. La presentación comenzó sin problemas. Anuncios de nuevos productos, métricas de crecimiento, planes de expansión, proyecciones futuras. El público respondió positivamente. La gente tomaba notas. Los inversores asentían. Todo parecía ir exactamente como Esteban quería. Entonces llegó el momento. Cerca del final de la presentación, Esteban sonrió y abrió los brazos.
Esta empresa representa el sueño americano. Aplausos. Continuó, hace años, empecé casi sin nada. Más aplausos. Construí esta empresa desde cero. Y ahí estaba, la frase. La que finalmente me empujó de observadora a participante. Me puse de pie, no dramáticamente, no con rabia, simplemente me puse de pie. Los encargados de los micrófonos se dieron cuenta de inmediato. Uno se acercó. Acepté el micrófono. Los ojos de Esteban encontraron los míos. El color desapareció de su rostro. La sala se quedó en silencio. Hablé con calma. Buenas tardes. Varias personas se giraron para mirar. Mi nombre es Raquel Morales. Una onda recorrió la audiencia. Algunas personas reconocieron el nombre de inmediato. Otras no. Continué, tengo una pregunta sobre la afirmación de que esta empresa fue construida desde cero por una sola persona. Silencio absoluto. Del tipo que solo se oye en salas abarrotadas cuando todo el mundo deja de respirar de repente. Esteban no se movió. Abrí una carpeta. Mis registros muestran casi $300.000 en financiación proporcionada a lo largo de varios años. Varias cabezas se giraron. Los bolígrafos empezaron a moverse. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Seguí hablando, no emocionalmente, no agresivamente, simplemente con claridad. Fechas de préstamos, cantidades, rondas de financiación, transacciones específicas, hechos. Cada declaración respaldada por documentación. El público escuchaba atentamente. Luego abordé las discusiones de adquisición, las negociaciones ocultas, las promesas que se habían hecho, las cuestiones de propiedad. De nuevo, solo hechos. Nada exagerado, nada especulativo, solo la verdad. La atmósfera cambió. Se podía sentir. Los inversores comenzaron a susurrar, los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas, los reporteros tecleaban furiosamente. Entonces sucedió algo que nadie podría haber guionizado, incluyéndome a mí. Esteban intentó recuperar el control. Caminó hacia la consola de presentación. Estaré encantado de abordar estas preocupaciones. Su voz se quebró ligeramente. El público lo notó. Hizo clic en varios botones, intentando mostrar diapositivas financieras. En su lugar, abrió el archivo equivocado. Una pantalla gigante detrás de él mostró al instante notas internas de la presentación. Durante un segundo, nadie entendió lo que estaban viendo. Entonces la gente empezó a leer, incluyéndome a mí. Allí, en letras gigantes visibles para varios cientos de personas, había una línea destinada solo a los altos ejecutivos. Mantén a Raquel contenta hasta que se cierre la adquisición. La sala se congeló. Luego se oyó un jadeo audible. No de una persona, de docenas. Sinceramente, no podía creerlo. Por un segundo, me pregunté si estaba alucinando. Luego miré a Sandra. Tenía los ojos muy abiertos. No, definitivamente era real. Esteban se abalanzó hacia la consola. Demasiado tarde. Todo el mundo ya lo había visto. Los reporteros fotografiaron la pantalla. Los asistentes sacaron sus teléfonos. Los inversores miraban con incredulidad. Un hombre en la primera fila simplemente negó con la cabeza. La nota desapareció un segundo después, pero el daño estaba hecho. Completamente. Irreversiblemente. Esteban se quedó en el escenario rodeado de silencio. Sin discurso. Sin explicación. Sin una respuesta cuidadosamente preparada. Solo silencio. Porque cada documento que presenté había planteado preguntas. Esa diapositiva había proporcionado respuestas. La gente empezó a irse. No apresuradamente. No corriendo. Simplemente levantándose en silencio y caminando hacia las salidas. Un grupo de inversores se fue junto, luego otro, y otro más. Vi cómo años de reputación comenzaban a desmoronarse en tiempo real. ¿Y la parte más extraña? No me sentí triunfante.
Me sentí triste. Porque una vez quise que Esteban tuviera éxito. Más que nadie. Pero estando allí, en ese salón de baile, viendo llegar las consecuencias todas a la vez, finalmente entendí algo. Yo no había destruido su credibilidad. Simplemente había dejado de protegerla. Y en el momento en que esa protección desapareció, la verdad subió al escenario por sí sola. La mañana después de la conferencia, me senté sola en un pequeño café cerca de mi hotel y vi despertar a Nashville. La gente se apresuraba a ir al trabajo. Los turistas llevaban bolsas de compras. Un camión de reparto descargaba cajas al otro lado de la calle. El mundo parecía exactamente igual. Sin embargo, en algún momento entre ayer por la tarde y esta mañana, un capítulo entero de mi vida había terminado. Mi teléfono vibraba sin parar. Artículos de noticias, mensajes de voz, textos de personas de las que no había sabido nada en años. Sandra llamó antes de las 8. ¿Estás sentada? Me reí. Siento que me has preguntado eso mucho últimamente. Acostúmbrate. Eso no era alentador. ¿Qué pasó? Las discusiones de adquisición están en suspenso. Miré por la ventana. ¿Ya? Varios inversores solicitaron reuniones de emergencia anoche. Asentí lentamente. Eso tenía sentido. Las empresas pueden sobrevivir a los errores. A lo que les cuesta sobrevivir es a la pérdida de confianza. Sandra continuó, 3 miembros de la Junta han solicitado revisiones independientes. Tomé un sorbo de café. Y Esteban tuvo una noche muy larga. Por primera vez en semanas, sonreí. No porque disfrutara de su sufrimiento, sino porque la realidad finalmente lo había alcanzado. Después de colgar, volví a mi hotel e hice las maletas para mi vuelo de regreso a casa. Por extraño que parezca, no me sentía victoriosa. Principalmente, me sentía agotada. Durante meses, había estado cargando con preguntas. Ahora, finalmente tenía respuestas. A veces las respuestas traen paz. A veces traen dolor. Las mías trajeron ambas cosas. De vuelta en Columbus, la vida comenzó lentamente a sentarse en un nuevo ritmo. No de inmediato. Nada sucede de esa manera. Las primeras semanas fueron complicadas. Hubo abogados, reuniones, revisiones financieras, discusiones de acuerdos, más papeleo del que creía posible. Pasé innumerables horas sentada en salas de conferencias discutiendo números que una vez confié a otra persona para que los gestionara. Afortunadamente, la documentación que Sandra reunió resultó inestimable. Finalmente, las negociaciones avanzaron. No perfectamente, no rápidamente, pero avanzaron. Unos 5 meses después de Nashville, llegamos a un acuerdo. Recuperé una parte sustancial de mi inversión. No cada dólar, pero lo suficiente. Lo suficiente para cerrar el capítulo sin sentirme engañada. Lo suficiente para empezar de nuevo. La gente a menudo asume que las historias de venganza terminan con alguien haciéndose rico. Eso no es lo que pasó. No compré de repente una mansión. No me jubilé. No me marché hacia el atardecer. De hecho, me mudé a un lugar más pequeño. Vendí la casa que Esteban y yo habíamos planeado compartir después de la boda. Esa decisión dolió más de lo que esperaba. Amaba esa casa. Amaba el arce en el patio trasero, el porche cubierto, la cocina, el futuro que había imaginado allí. Pero a veces dejar ir un lugar es parte de dejar ir una historia. Me mudé a una casa más pequeña en el lado oeste de Columbus. Nada lujoso, simplemente cómoda, manejable, mía. Esa última parte importaba. Mía. Por primera vez en años, cada decisión me pertenecía por completo a mí. Mientras tanto, volví a trabajar como consultora a tiempo completo. Varios antiguos clientes me dieron la bienvenida. Aparecieron algunas nuevas oportunidades inesperadamente. La vida no era glamurosa, pero era estable. Y después de todo lo que pasó, la estabilidad se sentía maravillosa. Ocasionalmente, la gente preguntaba por Esteban. Especialmente durante los primeros meses.
Las noticias viajan rápido, particularmente cuando hay fracasos empresariales públicos involucrados. Por lo que oí, la empresa sobrevivió, a duras penas. Varios inversores importantes se retiraron. El crecimiento se desaceleró drásticamente. Algunos ejecutivos se fueron. Siguieron demandas. Nada catastrófico, solo caro, complicado, lioso. El tipo de consecuencias que tienden a llegar después de años de malas decisiones. Una noche nevada de enero, casi 8 meses después de la conferencia, sonó mi teléfono mientras preparaba la cena. Miré la pantalla, Esteban. No había sabido de él en meses. Durante varios segundos consideré ignorarlo. En su lugar, contesté, hola. Silencio. Luego su voz, más vieja de alguna manera, no físicamente, emocionalmente. Hola Raquel. Removí la sopa que hervía a fuego lento en la estufa. ¿Qué necesitas? Siguió una larga pausa. Luego dijo algo que nunca esperé. La empresa está teniendo dificultades. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Otra pausa. Luego vino la pregunta, ¿estarías dispuesta a reunirte? Me apoyé en la encimera. ¿Para qué? ¿Para pedirte consejo? Ahora sí que me reí, una risa genuina, la primera que me había oído en mucho tiempo. ¿Quieres mi consejo? Sí. Negué con la cabeza. La ironía era increíble. Después de todo, después de Nashville, después de los correos electrónicos, después de la conferencia, después de meses de batallas legales, quería un consejo. Una parte de mí sintió ira. Una parte de mí sintió tristeza. Pero sorprendentemente, el sentimiento más fuerte fue la aceptación, porque finalmente entendí algo. Esteban no llamaba para disculparse, no realmente. No llamaba porque de repente hubiera entendido el daño que había causado. Llamaba porque necesitaba algo, igual que antes. Solo que esta vez lo reconocí. Espero que las cosas te salgan bien, dije. De verdad lo espero. Raquel. Pero no. La cocina se quedó en silencio. La nieve caía tras la ventana. Un temporizador hacía clic suavemente al lado de la estufa. Sonidos ordinarios. Sonidos reconfortantes. Los sonidos de una vida que avanza. Finalmente, Esteban suspiró, lo entiendo. Y por primera vez en casi un año, creí que realmente lo hacía. Terminamos la llamada educadamente, sin gritos, sin amargura, sin discursos dramáticos, solo un final. Del tipo que la vida real suele darnos. Después, me quedé en mi cocina unos minutos pensando en todo lo que había sucedido. La despedida de soltero, la llamada telefónica, las mentiras, los abogados, la conferencia, el acuerdo, los innumerables momentos en los que alejarse habría sido más fácil que defenderme a mí misma. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo importante. La mejor parte no fue exponer a Esteban. No fue recuperar el dinero. No fue ver a los inversores abandonar el salón de baile. La mejor parte fue recuperar mi propio juicio. Durante meses después de Nashville, me pregunté cómo no había visto las señales de advertencia. La verdad es que la confianza siempre requiere vulnerabilidad. Cuando amamos a alguien, naturalmente lo vemos a través de una lente más suave. Eso no nos hace tontos. Nos hace humanos. Lo que importa es lo que hacemos cuando la realidad finalmente llega. Yo elegí enfrentarla. Incluso cuando dolía. Especialmente cuando dolía. Estos días, la vida es más tranquila. Y sinceramente, me gusta así. He aprendido que el respeto importa más que las promesas. El carácter importa más que el encanto. Y las asociaciones, ya sean personales o profesionales, solo funcionan cuando ambas personas se valoran por igual. En cuanto a Esteban, no lo odio. Eso me sorprendió. Durante mucho tiempo, pensé que el perdón significaba excusar lo que pasó. Ahora, creo que significa negarse a cargar con el peso para siempre. La verdad ya se encargó del resto.
Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien amabas porque dejó de respetarte, sabes que no estás sola. A veces, la elección más difícil se convierte en la más saludable. Y si esta historia te recuerda a un capítulo de tu propia vida, espero que te anime a confiar un poco más en tus instintos. Mereces honestidad. Mereces respeto. Y nunca deberías tener que ganarte ninguno de los dos sacrificando tu autoestima. Yo no arruiné el futuro de Esteban. Simplemente dejé de financiarlo.